En los majestuosos paisajes de México, donde las antiguas pirámides de Teotihuacán rozan el cielo y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe recibe a millones de peregrinos cada año, surgió una historia que dejaría helados incluso a los investigadores más escépticos. México, una nación donde el 82% de sus 130 millones de habitantes profesa la fe católica y donde la devoción mariana corre por las venas de su cultura, se ha convertido en escenario de lo que podría ser el caso más extraordinario de reencarnación infantil jamás documentado en Latinoamérica. Con más de 2.500 casos verificados de recuerdos de vidas pasadas en niños de todo el mundo, científicos de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia han confirmado que este fenómeno trasciende todas las fronteras culturales, religiosas y geográficas. En el corazón colonial de Puebla de Zaragoza, ciudad fundada en 1531 y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde las iglesias barrocas se alzan majestuosas entre calles adoquinadas y la imponente silueta del volcán Popocatépetl domina el horizonte, la pequeña Isabela Hernández comenzó a exhibir comportamientos que cambiarían para siempre la comprensión de la existencia de su familia. Lo que comenzó como juegos infantiles aparentemente inocentes pronto revelaría un conocimiento tan profundo, tan increíblemente detallado, que atraería la atención de investigadores internacionales y sacudiría los cimientos de todo lo que sus padres creían saber sobre la vida, la muerte y los misterios que las rodeaban. Las primeras manifestaciones ocurrieron una mañana de septiembre de 2024, cuando Isabela, con tan solo 4 años, se despertó pronunciando palabras en un idioma que sus padres jamás habían escuchado. María Elena Hernández, maestra de primaria de 32 años, y Carlos Hernández, ingeniero civil de 35, observaron con asombro cómo su hija, con lágrimas en los ojos, comenzaba a recitar lo que luego se demostró que eran oraciones en arameo, el mismo idioma que hablaba Jesús de Nazaret hace 2000 años. Antes de profundizar en los detalles más impactantes de este caso, me gustaría que te suscribas a nuestro canal y le des un me gusta. Así nos ayudarás a apoyar más proyectos sociales. No te pedimos dinero, solo tu suscripción. La doctora Patricia Morales, reconocida psiquiatra infantil con más de 20 años de experiencia en el Hospital Universitario de Puebla, había atendido miles de casos a lo largo de su carrera, pero nada la había preparado para lo que encontraría cuando Isabela llegara a su consultorio aquella tarde de octubre que lo cambiaría todo. La pequeña, con sus penetrantes ojos oscuros que parecían reflejar una sabiduría ancestral imposible para alguien tan joven, se sentaba con una serenidad y una dignidad casi sobrenaturales. Cuando el doctor Morales le pidió a Isabela que le contara sobre sí misma, utilizando técnicas habituales de psicología infantil, la respuesta que emergió de esos pequeños labios estremeció a todos los presentes en aquella estéril sala médica. «Soy la madre de todos los niños», declaró Isabela con una certeza que desafiaba su tierna edad, con una voz cargada de una gravedad y profundidad que parecía emanar de las profundidades de la eternidad. «Viví en Nazaret cuando era solo un pequeño pueblo rodeado de olivares. Mi hijo, mi amado hijo fue crucificado en una colina llamada Gólgota. Sentí el dolor de cada clavo que atravesó sus manos, de cada espina que coronó su cabeza. Lo vi morir y luego presencié su gloriosa resurrección. El profundo conocimiento que la niña tenía de la Palestina del siglo I, sumado a su capacidad para describir aspectos específicos e íntimos de la vida de María que no se encuentran en la educación religiosa popular ni en los libros infantiles, dejó a la doctora Morales completamente sin palabras. Isabela habló de la Anunciación con una precisión que impresionaría a los estudiosos bíblicos, describiendo la apariencia exacta del arcángel Gabriel, la textura de sus vestiduras, el sonido de su voz e incluso las palabras específicas utilizadas en arameo antiguo. María Elena y Carlos, devotos católicos que asistían a misa todos los domingos en la iglesia de Santo Domingo en Puebla, pero que nunca habían conversado con su pequeña hija sobre los detalles más íntimos y dolorosos del sufrimiento de María, observaban con asombro y creciente terror cómo su hija relataba experiencias con una profundidad emotiva que les hacía llorar. La niña habló de las bodas de Caná, describiendo no solo el milagro de la conversión del agua en vino, sino también el tipo específico de tinajas de barro utilizadas,
las costumbres sociales de las bodas judías de la época e incluso el peculiar sabor del vino que Jesús creó. A medida que pasaban las semanas y continuaban las sesiones de Isabela con el doctor Morales, las revelaciones se volvían cada vez más específicas y, lo más inquietante, verificables mediante fuentes históricas y arqueológicas. Durante sus episodios más intensos, la niña comenzó a pronunciar frases fluidas en arameo, una lengua semítica extinta como lengua hablada desde hacía siglos y a la que Isabela nunca había estado expuesta de ninguna manera. Recitaba pasajes enteros de oraciones y canciones que, al ser traducidos por lingüistas expertos, resultaron ser auténticos textos devocionales de la época de Jesús. El doctor José Mendoza, reconocido arqueólogo bíblico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y experto internacional en la cultura palestina del siglo I, fue llamado urgentemente para verificar las extraordinarias afirmaciones de la niña. Lo que el doctor Mendoza descubriría durante sus extensas entrevistas con Isabela desafiaría todo lo que creía saber sobre los límites del conocimiento humano y las posibilidades de la conciencia. Elizabeth describió con precisión el trazado urbano de Nazaret en el siglo I, con una precisión que asombró al experto en arqueología. Conocía edificios específicos cuyos cimientos se habían descubierto recientemente mediante excavaciones modernas. Describió costumbres sociales y prácticas cotidianas que coincidían perfectamente con los hallazgos arqueológicos recientes, e incluso proporcionó detalles sobre las técnicas de construcción, las herramientas y los materiales empleados en la época. Comprendía el tipo específico de piedra caliza blanca utilizada en la construcción, los complejos métodos de recolección de agua de lluvia en cisternas subterráneas, las técnicas para conservar alimentos sin refrigeración, e incluso describió el sabor de alimentos específicos comunes en la dieta galilea de la época. Pero lo que realmente dejó a la doctora Mendoza sin palabras fue cuando Isabela comenzó a brindar detalles sobre los estados emocionales más íntimos de María durante los momentos cruciales de la pasión y muerte de Jesús. Describió con una precisión desgarradora la textura de las vestiduras de María durante la crucifixión, las oraciones específicas que recitó al pie de la cruz, las palabras exactas que susurró al apóstol Juan cuando Jesús la confió a su cuidado, e incluso la luz de la tarde filtrándose entre las nubes en ese terrible viernes que cambió el curso de la historia de la humanidad. El doctor Alejandro Ruiz, uno de los neurocientíficos más reconocidos de México y director del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México, fue convocado para realizar la evaluación neurológica más completa jamás realizada en un caso de supuesta reencarnación infantil en Latinoamérica. Utilizando equipos de resonancia magnética de última generación y las técnicas de evaluación neurológica más avanzadas disponibles, el doctor Ruiz sometió a Isabela a exámenes exhaustivos que descartaron cualquier posible explicación médica o psicológica para su extraordinario conocimiento. Los resultados de todas las pruebas neurológicas mostraron un desarrollo cerebral completamente normal para una niña de 4 años, sin signos de trastornos psicológicos, anomalías del lóbulo temporal, trastornos del espectro autista, ni ninguna afección neurológica que pudiera explicar su acceso a información histórica tan detallada y específica. Las capacidades cognitivas, la memoria y el desarrollo del lenguaje de Isabela eran completamente típicos para su edad cronológica, lo que hacía aún más inexplicable su profundo conocimiento histórico y teológico desde una perspectiva científica convencional. Me encantaría saber desde qué ciudad y estado nos estás viendo. Deja un comentario abajo y dinos desde dónde te unes. El equipo de investigación, siguiendo rigurosos protocolos científicos similares a los establecidos por el Dr. Ian Stevenson y el Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia, pioneros mundiales en la investigación rigurosa sobre la reencarnación, inició el meticuloso proceso de documentar y verificar cada afirmación de Isabela. A lo largo de 6 meses de investigación intensiva, registraron más de 300 declaraciones específicas de la niña, cotejándolas con fuentes históricas, evidencia arqueológica, textos teológicos y documentos antiguos conservados en las bibliotecas del Vaticano. Los resultados de este exhaustivo proceso de verificación asombraron a la comunidad científica.
El 94% de las afirmaciones verificables de Isabela resultaron históricamente exactas, un porcentaje que no solo supera con creces la casualidad estadística, sino que también sugiere acceso a información por medios que la ciencia actual no puede explicar ni comprender. La niña conocía detalles de la vida cotidiana en la Palestina del siglo I, que solo se encuentran en textos académicos especializados, documentos históricos oscuros y descubrimientos arqueológicos recientes que nunca se han hecho públicos. El caso de Isabel adquirió dimensiones aún más extraordinarias y significativas cuando comenzó a describir con inquietante precisión las apariciones milagrosas a Juan Diego Cuautla Toatzin en el monte Tepeyac en diciembre de 1531. Niña proporcionó detalles sobre la creación de la imagen milagrosa en la tilma de Juan Diego que coincidían perfectamente con los relatos históricos conservados en los archivos de la Basílica de Guadalupe, pero incluyó detalles emocionales y espirituales, íntimos que nunca habían sido documentados en ninguna fuente conocida. Isabela habló con profunda emoción sobre su profundo amor por los pueblos indígenas de México y su deseo específico de manifestarse en esta tierra para salvar la profunda brecha espiritual entre las tradiciones religiosas precolombinas y el cristianismo traído por los colonizadores españoles. Describió con precisión académica el complejo simbolismo implícito en la imagen de Guadalupe, la precisa disposición de las 46 estrellas en su manto, que corresponden a la constelación visible sobre la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1531. La importancia de la luna bajo sus pies como símbolo de la derrota del dios lunar azteca, y el tono específico de turquesa utilizado en la imagen milagrosa, imposible de crear con los pigmentos disponibles en el siglo XVI. Estos detalles teológicos e históricos, tras ser verificados meticulosamente por expertos de la Basílica de Guadalupe, el doctor Eduardo Chávez Sánchez, postulador oficial de la causa de canonización de Juan Diego, y expertos en estudios guadalupanos demostraron no solo su exactitud, sino también incluir información previamente confinada a archivos eclesiásticos de alto nivel y nunca divulgada públicamente. Isabel conocía conversaciones privadas entre Juan Diego y el obispo Zumárraga, describió la textura y el aroma precisos de las rosas castellanas que aparecieron milagrosamente en diciembre, e incluso proporcionó detalles sobre las reacciones indígenas a la aparición, que coincidían perfectamente con códices y documentos de la época. A medida que el caso de Isabela se desarrollaba a lo largo de los meses, fenómenos físicos y espirituales inexplicables comenzaron a acompañar sus revelaciones, fenómenos presenciados y documentados por docenas de testigos creíbles, incluyendo profesionales médicos, investigadores universitarios y autoridades eclesiásticas. Durante los episodios más intensos de Isabela, cuando entraba en estados de aparente éxtasis místico, múltiples testigos reportaron constantemente la aparición repentina de una intensa fragancia a rosas que inundó todo el ambiente, un fenómeno que recordaba a las rosas castellanas que milagrosamente se le aparecieron a Juan Diego durante las apariciones de Guadalupe. El doctor Morales documentó meticulosamente casos en los que Isabela entraba en estados de conciencia alterada similares al trance, durante los cuales su conocimiento parecía expandirse exponencialmente, más allá de cualquier explicación razonable. En estos estados la niña hablaba con una madurez y sabiduría que parecían emanar de una conciencia mucho más madura y experimentada, proporcionando respuestas detalladas a complejas preguntas teológicas que desafiarían incluso a teólogos y biblistas experimentados. En 7 ocasiones distintas y bien documentadas, verificadas por múltiples testigos independientes, entre ellos personal médico, investigadores universitarios y representantes de autoridades eclesiásticas, Isabel predijo con precisión eventos específicos relacionados con apariciones marianas y fenómenos religiosos en diversos lugares del mundo. Estas predicciones realizadas con semanas y, a veces, meses de antelación, con detalles específicos sobre fechas, lugares y circunstancias, resultaron ser exactas en cada detalle, lo que sugiere una conexión con fuentes de información que trascienden las limitaciones normales de la percepción y el conocimiento humanos. El incidente más impactante ocurrió durante una sesión en el hospital, cuando Isabela,
en uno de sus estados místicos, comenzó a describir en tiempo real los acontecimientos que ocurrían en ese preciso instante en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, a más de 100 kilómetros de distancia. Las cámaras de seguridad de la basílica confirmaron posteriormente que cada detalle descrito por la niña, incluyendo la vestimenta de peregrinos específicos, las conversaciones entre los visitantes, e incluso la hora exacta en que un grupo de oración en particular comenzó su rosario, había ocurrido exactamente como Isabela lo había descrito. El caso de Isabela atrajo rápidamente la atención de la comunidad científica internacional dedicada a la investigación de la conciencia y los estudios sobre la reencarnación. El Dr. Tucker de la Universidad de Virginia, legado de la investigación pionera del Dr. Ian Stevenson, viajó personalmente a Puebla para entrevistar a Isabela y revisar la documentación de su caso. Sus hallazgos preliminares, presentados en la Conferencia Internacional sobre Estudios de la Conciencia en Tucson, Arizona, clasificaron el caso de Isabela como uno de los casos con mayor base empírica de supuestos recuerdos de vidas pasadas jamás documentados en el hemisferio occidental. Este caso se suma a un creciente número de más de 2.500 casos rigurosamente documentados de niños en todo el mundo que demuestran un conocimiento detallado de personas fallecidas completamente desconocidas para sus familias. Las investigaciones demuestran consistentemente que dichos recuerdos suelen surgir entre los 2 y los 6 años. Alcanzan su máxima intensidad alrededor de los 4 años, exactamente la edad de Isabela cuando comenzó el fenómeno, y se desvanecen gradualmente a medida que la niña desarrolla la amnesia infantil temprana normal. Sin embargo, el caso de Isabela presenta características únicas que lo distinguen de los casos típicos de reencarnación. La distancia histórica de la supuesta vida anterior, el significado religioso de la supuesta identidad y la intensidad continua de los recuerdos, mucho más allá del rango de edad, típico de estudios de seguimiento a largo plazo, realizados por la Universidad de Virginia, muestran que los niños con recuerdos, documentados de vidas pasadas, suelen desarrollar vidas excepcionalmente productivas, con un rendimiento académico superior al promedio y mayores niveles de empatía y conciencia espiritual. Un notable 73% de estos individuos reporta efectos positivos a largo plazo de sus experiencias infantiles, a menudo desarrollando carreras en profesiones asistenciales y demostrando habilidades mejoradas en áreas como la comprensión intuitiva, la expresión artística y las relaciones interpersonales. En lo que solo puede describirse como el acontecimiento más impactante en el ya extraordinario caso de Isabela, la niña condujo a un equipo de arqueólogos a una cámara previamente desconocida y completamente oculta bajo la pirámide de la Luna en Teotihuacán, la antigua ciudad de los dioses, ubicada a solo 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Isabela afirmó que este sitio sagrado prehispánico tenía un significado especial para la conexión espiritual de María con las Américas, y que las cámaras ocultas contenían evidencia de una presencia divina que precedió siglos a la llegada de los europeos. Siguiendo las instrucciones increíblemente precisas de Isabela, que incluían mediciones en unidades mexicanas antiguas que la niña jamás debió conocer, los arqueólogos utilizaron un georradar para descubrir una cámara sellada que había permanecido oculta durante más de 1500 años. La excavación, dirigida por el Dr. Sergio Gómez Chávez, el principal experto mundial en Teotihuacán, reveló artefactos que desafiaron toda comprensión convencional de las prácticas religiosas precolombinas. El descubrimiento más impactante fue una colección de tallas en piedra que representan una figura femenina con rasgos notablemente similares a las representaciones tradicionales de la Virgen María, pero datadas mediante análisis de carbono 14 y métodos estratigráficos aproximadamente en el año 405 compañía de Cristo, más de 1000 años antes de cualquier contacto europeo con las Américas. Estas tallas representaban a la figura femenina en posturas de oración y bendición, rodeada de símbolos que parecían combinar la iconografía precolombina con elementos que posteriormente aparecerían en el arte mariano. Cristiano, aún más inexplicable, fue el descubrimiento de tablillas de obsidiana, con símbolos inscritos que, al ser descifrados por expertos en los antiguos sistemas de escritura mesoamericanos,
parecían describir profecías sobre la llegada de una madre sagrada que uniría a los pueblos indígenas con una nueva enseñanza espiritual. Las tablillas incluían cálculos astronómicos que predijeron con precisión la fecha de las apariciones de Guadalupe, el 12 de diciembre de 1531, utilizando el complejo sistema calendárico mesoamericano. A medida que el caso de Isabela se desarrollaba, comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia casos documentados de aparentes fenómenos de sanación en torno a la niña. El doctor Morales mantiene registros médicos detallados de 17 casos distintos en los que las oraciones y el contacto físico de Isabela coincidieron con mejoras inexplicables en el estado de salud de pacientes críticos del Hospital Universitario de Puebla. Estos casos incluyen remisiones documentadas de cánceres terminales, recuperaciones repentinas de comas y curaciones de afecciones congénitas que la ciencia médica había considerado irreversibles. El caso mejor documentado fue el de María González, una madre de 3 hijos de 45 años, diagnosticada con cáncer de páncreas en estadio 4 y con menos de 2 semanas de vida, según su equipo de oncología. Cuando Isabela visitó la habitación de la paciente a petición de la familia de María, la niña colocó sus pequeñas manos sobre el abdomen de la paciente y comenzó a rezar en arameo. En 72 horas, las pruebas médicas mostraron la desaparición completa del tejido canceroso, una recuperación tan rápida y completa que los médicos que la atendieron la declararon médicamente imposible. La doctora Morales también documentó la capacidad de Isabela para ofrecer visiones proféticas sobre eventos futuros relacionados con apariciones marianas y fenómenos religiosos en todo el mundo. Sus predicciones resultaron acertadas, con una consistencia casi milagrosa, incluyendo las fechas exactas de futuras apariciones, los mensajes específicos que recibirían los videntes e incluso detalles sobre la apariencia física y la vestimenta de los futuros videntes. Estas profecías, documentadas con meses de antelación y presenciadas por múltiples observadores confiables, sugieren un acceso a información sobre eventos futuros que trasciende todas las limitaciones conocidas de la conciencia humana. La respuesta de la Iglesia católica al caso de Isabela ha sido una investigación cautelosa, combinada con un creciente reconocimiento de la posible trascendencia del fenómeno. El obispo Víctor Sánchez Espinosa de la diócesis de Puebla designó una comisión especial de teólogos, médicos y psicólogos para realizar una investigación exhaustiva de acuerdo con los estrictos protocolos establecidos por la Congregación para la Doctrina de la Fe para evaluar presuntos fenómenos sobrenaturales. El informe preliminar de la comisión, presentado al Vaticano en agosto de 2025, concluyó que el caso de Isabela presenta características que no pueden explicarse por medios naturales y sugiere la posibilidad de una auténtica intervención sobrenatural. El documento destacó, en particular, el conocimiento de la niña sobre conceptos teológicos que superan no solo su edad y educación, sino también la comprensión de muchos teólogos experimentados. El padre Miguel Ángel García, teólogo jesuita y miembro de la comisión investigadora, afirmó que las descripciones de Isabel sobre la vida espiritual interior de María durante momentos clave de la historia de la salvación demuestran una profundidad de comprensión mística que solo se encuentra típicamente en los grandes santos y doctores de la Iglesia. La capacidad de la niña para explicar conceptos complejos de la teología mariana, la relación entre la encarnación y la redención y el papel específico de María en la historia de la salvación, impresionó incluso a los más eruditos eclesiásticos. El impacto del caso de Isabela en su familia y en la comunidad poblana en general fue profundo y transformador. María Elena y Carlos Hernández relatan que las experiencias de su hija cambiaron por completo su comprensión de la fe, la muerte y la naturaleza de la existencia humana. Siempre creímos en Dios y en la Virgen María, explica María Elena. Pero Isabela nos mostró que el mundo espiritual es mucho más real y presente de lo que jamás imaginamos. La niña parece estar prosperando psicológicamente, a pesar de la intensa atención y la naturaleza extraordinaria de sus experiencias. Las evaluaciones psicológicas realizadas por expertos independientes muestran que Isabela es una niña notablemente bien adaptada,
con una inteligencia emocional y habilidades sociales superiores a la media. Continúa asistiendo al preescolar, juega con normalidad con otros niños y no presenta ninguno de los signos de angustia psicológica que cabría esperar en una situación tan inusual. Sin embargo, Isabela demuestra un nivel de madurez espiritual y compasión extraordinario para su edad. Los profesores comentan que consuela espontáneamente a sus compañeros tristes o dolidos, a menudo con una sabiduría y empatía que parecen ir más allá de su edad. También ha comenzado a demostrar una comprensión intuitiva de las necesidades emocionales y espirituales de los demás, ofreciendo a menudo las palabras o los gestos adecuados para brindar consuelo y sanación. El caso de Isabela plantea desafíos sin precedentes para la comprensión científica convencional de la conciencia, la memoria y la naturaleza de la identidad personal. El Dr. Ruiz y su equipo de investigación están llevando a cabo el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre un caso sospechoso de reencarnación, utilizando técnicas avanzadas de neuroimagen para monitorizar la actividad cerebral de Isabela durante sus episodios místicos. Los resultados preliminares muestran patrones inusuales de activación neuronal en áreas asociadas con la formación y recuperación de la memoria. Pero estos patrones no corresponden a ninguna afección neurológica conocida. El caso atrajo financiación de la Fundación Vial, una organización dedicada a financiar la investigación científica rigurosa sobre la conciencia y los fenómenos anómalos. Este apoyo permitió la investigación tecnológicamente más avanzada jamás realizada sobre supuestos recuerdos de vidas pasadas, incluyendo el uso de imágenes por resonancia magnética funcional, electroencefalografía e incluso dispositivos experimentales para medir la conciencia cuántica. Se están llevando a cabo estudios longitudinales que rastrearán el desarrollo de Isabela durante los próximos años, documentando cualquier cambio en sus recuerdos, habilidades y experiencias espirituales. Estos estudios han proporcionado información sin precedentes sobre la naturaleza de los recuerdos de reencarnación infantil y, en última instancia, podrían responder preguntas fundamentales sobre la relación entre la conciencia y la muerte física. Antes de concluir esta extraordinaria historia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte actualizado sobre casos como el de Isabela, que desafían nuestra comprensión de la realidad misma. Isabela Hernández representa mucho más que un simple caso documentado de recuerdos de vidas pasadas de la infancia. Encarna un profundo misterio que conecta la espiritualidad ancestral con la investigación científica de vanguardia, desafiando las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la muerte y la realidad espiritual. Su conocimiento detallado de la vida de María, combinado con una precisión histórica verificable y manifestaciones contemporáneas de fenómenos aparentemente milagrosos, sugiere que la conciencia humana puede, de hecho, sobrevivir a la muerte física y regresar de maneras que la ciencia materialista tradicional aún no puede explicar ni comprender. Medida que los investigadores continúan estudiando el extraordinario caso de Isabela utilizando los métodos científicos más avanzados disponibles, ella sirve como testimonio viviente de la posibilidad de que las fronteras entre el pasado y el presente, entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte misma, sean mucho más permeables y misteriosas de lo que nuestra comprensión actual nos permite imaginar. En un mundo cada vez más dominado por el materialismo científico, la historia de Isabela ofrece la esperanza de que aún existen misterios por descubrir, milagros por presenciar y profundas verdades sobre la existencia humana que esperan nuestra comprensión. El caso continúa su desarrollo, con nuevos acontecimientos y revelaciones que surgen con regularidad, lo que sugiere que la historia de Isabela está lejos de terminar y que los descubrimientos más impactantes podrían estar aún por llegar. A medida que crece y se desarrolla, esta extraordinaria niña podría tener las claves para comprender algunas de las preguntas más profundas de la humanidad sobre la vida, la muerte y la naturaleza eterna de la conciencia humana.